Programa Aprendamos Todos a Leer. Componente de Educación Inicial. Aprendamos Todos a Leer, ATAL. Presentación para directivos docentes, maestras de transición y primero. Parte 4. Ideas para la implementación de ATAL. Bueno, ya hemos hecho un recorrido fascinante. Vamos en la cápsula número 4. Esta es la última. Vamos a conectar directamente ATAL con las bases curriculares y vamos a hacer una reflexión sobre los componentes de la práctica pedagógica. Aunque sabemos que estamos en pandemia, conocemos muy bien las profesoras de educación inicial, sobre todo grado transición, cuáles son esta organización de la práctica pedagógica, la organización curricular y pedagógica, que dice que en transición indagamos, proyectamos, vivimos las experiencias y valoramos el proceso. Vamos a iniciar con lo siguiente. Este momento es un momento especial. El mundo entero está participando de un fenómeno que nunca esperamos, que es la pandemia del COVID-19. Cuando las maestras de educación inicial nos enfrentamos a esa situación, nos cambia toda la perspectiva, porque es que indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso con los niños en las aulas de clase es muy divertido, es muy fácil. Pero cuando pensamos en darle cumplimiento a la ley, cuando pensamos en hacer un desarrollo integral desde los lineamientos de la educación preescolar y cuando pensamos en darle vida a la implementación de las bases curriculares, nos decimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para indagar si nosotros no tenemos contacto con los niños? Pues aquí lo que tenemos que hacer es más que nunca hacer la alianza que siempre nos ha pedido las bases curriculares. Entonces, indagar para comprender y conocer la realidad de los niños y las niñas y sus familias y conocer sus intereses. Es que en este momento nosotros ya hicimos un diagnóstico al inicio del año escolar, que desafortunadamente pues tuvimos que salir de inmediato a cuarentena. Y luego tuvimos que hacer otro diagnóstico, pero ya solicitado por las entidades como la Secretaría de Educación, donde ya implementamos formas de conocer la situación real de cada familia, dónde estaban ubicados, cuántas personas viven en esos hogares, cómo es la situación laboral, de qué dependen económicamente, para así poder gestionar los recursos y las ayudas que se reparten en las instituciones educativas oficiales a través del PAE. Con esa indagación, nosotros ya tenemos que mirar cómo vamos a hacer de acuerdo a la situación, inclusive de cada docente, porque puede ser que en una institución hayan 2, 3, 4, 5, hasta 6 preescolares, pero la situación del preescolar A nunca va a ser la situación del preescolar B. Todas las familias no tienen la misma posibilidad económica o no tienen las mismas necesidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Para qué proyectas? Es que necesitamos garantizar que las acciones que emprendamos para la enseñanza y el aprendizaje en la pandemia garanticen las mismas oportunidades para los niños y las niñas. ¿Cómo así? No, es que nosotros estamos haciendo videos educativos, unos videos preciosos, pero los niños y las niñas que no tienen conectividad no pueden hacer nada, ¿no ve que están desconectados? Al contrario, profes, los niños que no tienen conectividad ni conexión deben ser nuestra prioridad, porque los niños que están conectados les llega información desde cualquier lado, desde cualquier lugar. Pero por un solo niño en el aula que tengamos sin conexión, es un niño que le estamos negando de alguna manera el derecho a la educación. Entonces, ¿qué nos recomienda el Ministerio de Educación Nacional? Nos recomienda realizar unas guías de aprendizaje remotas. Remotas es porque se las enviamos a casa o miramos la forma de que ellos lleguen a las instituciones, no muy seguido, con todas las normas de bioseguridad, y reclamen esas guías remotas en la institución, se las lleven a casa y realicen todas las actividades y en un tiempo prudencial devuelvan esas guías de aprendizaje
con las evidencias que se requieren. Es un poquito difícil para los maestros porque tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para llegar a los niños, pero no es imposible. Tenemos experiencias significativas de maestras rurales que hacen lo posible por comunicarse, así sea en Bestia, así sea La Razón con el muchacho que transporta la leche, pero las guías de aprendizaje remota están llegando. Las instituciones educativas que tienen alumnos que viven en la ruralidad pero estudian en esa institución que es urbana también tienen un desafío. Entonces los invitamos a utilizar esa herramienta, las guías de aprendizaje remotas y las infografías que han estado rodando en las páginas del Ministerio de Educación Nacional y también en los canales de Facebook del programa Todos Aprender. ¿Qué vamos a proyectar en esas guías remotas? Vamos a proyectar las actividades rectoras que son con las que los niños aprenden, que serían el arte, el juego, la literatura y la exploración en el medio. ¿Qué pasa ahí? Que en el momento de la literatura es muy interesante cuando la profesora lee el cuento, pero es mejor todavía cuando la profesora provoca mediante la guía remota que los niños sean los que inventen sus propias historias, porque recuerden que tenemos que cumplir los propósitos de la educación inicial que están aquí, y entre ellos está el de comunicación, que es el fucsia. Entonces aquí tenemos que definir estrategias donde los papás tengan claro qué ambientes deben organizar. Por ejemplo, si tienen un lugar especial para el cuento, si el cuento lo van a leer todos en familia, si es en el comedor, si es en el piso, si es en la sala, si es afuera donde está mejor el aire, donde tienen más posibilidad de estar más tranquilos, de estar en silencio. Hay que fijarnos en todas esas particularidades para poder provocar situaciones de aprendizaje que estén acorde a la emergencia que estamos viviendo en este momento. Vamos a mirar esta otra parte que tiene que ver con vivir la experiencia ya propiamente de las actividades rectoras. Entonces, miremos esta pregunta guía o esa pregunta de reflexión que dice: ¿a qué pueden jugar los niños y las niñas en casa con sus familias con la proyección de la maestra? Recordemos que los juegos tradicionales son una excelente opción en casa. Los padres nuestros, e inclusive nosotros, jugamos golosa, saltamos en lazo, jugamos al escondite, jugamos ponchado, el que la coge la lleva, y los papás pueden enseñarles esos juegos a los niños, bolitas o canicas, y son juegos donde los niños se van a desestresar de estar tanto tiempo encerrados en la casa y que también están moviendo todas esas conexiones cerebrales, neurológicas, porque recordemos que el juego es una de las actividades centrales por las que el cerebro humano aprende. Miremos otras preguntas. ¿Qué estrategias diseñas para posibilitar que ellos y ellas sean las protagonistas de estas experiencias? Ya sabemos por los estudios de neurociencia que el cuerpo que no está en movimiento, que el cuerpo que no toca, que el cuerpo que no explora, que el cuerpo que no compara, que el cuerpo que no toca varias texturas, varias formas, pues no vamos a poder aprender. Entonces tenemos que tener muy en cuenta de no solo proyectar actividades que estén centradas en los textos, sino que hay que buscar otras formas de conectar el ambiente y el entorno con eso que estamos aprendiendo y construyendo. Por ejemplo, Atal tiene varios animalitos, y los niños que estén en el sector rural o los que estén acá en el urbano pero tengan mucha vegetación a su alrededor, pueden observar qué animalitos hay por ahí, cómo se escribe el nombre de esos animales, y pueden ir identificando y haciendo un trabajo transversal con los aprendizajes que han estado adquiriendo a través del material de Atal. ¿Cuáles son los cuentos favoritos? A veces nosotros las profes
Yo sé que no lo hacemos con mala intención, pero nos damos el lujo de escoger los cuentos y sería más interesante si con los niños que tienen conectividad les preguntáramos a través de los canales de comunicación cuáles son sus cuentos preferidos, si tienen algún autor, si les gustaría algún título que nosotros les pudiéramos leer, porque así el aprendizaje sería más significativo. ¿No les parece mejor si la lectura que está leyendo la profe inicia con un saludo socioemocional diciendo: este video está sido producido porque el niño Juan Camilo le encanta Caperucita Roja? Entonces lo estoy leyendo en honor a él y él va a hacer el favor de cambiarle la versión y luego él nos lo va a contar a su manera. Es más significativo que si la profe los escoge. Entonces pensemos cómo hacemos los niños y las niñas siempre protagonistas. ¿Qué tipos de experiencias provocas para que los niños y las niñas se sientan cómodos, seguros, desafiados y motivados? Las bases curriculares hablan de 3 funciones de las maestras, que son provocar, acompañar y cuidar. Los niños no están en el salón, están en casa. Entonces tenemos que ayudar a comprender a las mamás que tenemos que cumplir esas 3 tareas. Los niños que están en peligro en la casa, con cuchillos, con artefactos, cerca del fuego, en el momento de hacer las tareas, por muy pequeñita que sea la casa, pues el niño va a estar en un riesgo, ¿cierto? No podemos cocinar en una mesa donde el niño está haciendo tareas. Entonces hay que tener en cuenta en las guías remotas y en la comunicación siempre debemos garantizar que los niños estén cómodos, que estén seguros y que estén motivados. Y sobre todo que cuando llegue la guía remota, ¡ay, qué emoción! ¿Qué fue lo que la profe mandó aquí? Yo, mami, yo veo. Hagamos las actividades, vivamos las experiencias. Bueno, vamos a pasar a la última parte de la organización curricular. Ya vimos indagar, proyectar, vivir la experiencia, vamos a valorar el proceso. Esta es una reflexión para las profes. Dice: ¿de qué formas registras la valoración del proceso pedagógico en tiempo de pandemia? Hay muchas profesoras con mucha inquietud y preocupadas. ¿Yo cómo voy a sacar las calificaciones? Es que yo tengo que cumplir con una plataforma. Pero no debieran de preocuparse por eso, porque es que los niños en este momento no pueden estar sujetos a indicadores de desempeño, indicadores de logro, una cantidad de cosas, porque recordemos que en las etapas de las bases curriculares, cuando tú valoras el proceso, tienes que valorar la integralidad, también como lo propone el 2247. ¿Cómo se hace eso? Si usted tiene comunicación constante con los padres y le están mandando las evidencias, se supone que lo más importante no son las evidencias, se supone que lo más importante es qué pasó en el proceso hasta llegar a esa evidencia. ¿Cómo logramos eso? Con una comunicación constante con los padres de familia. Mamá, al niño le gustó el cuento. ¿Cómo le fue respondiendo las preguntas de comprensión lectora del material de Atal? ¿Qué tal está agarrando el niño el lápiz? ¿Usted siente que está haciendo mucha fuerza o que ya está un poquito más relajadito en los trazos? ¿Usted cree que el niño está discriminando bien el sonido de cada vocal? ¿O será que usted tiene que volver a repasarlo? Y usted está en ese diálogo, entonces, ¿qué estás haciendo, maestro y maestra? Haciendo una huella personal del desempeño, de la demostración de lo que los niños están viviendo en casa. Pero si solamente tomamos las evidencias y las chuleamos o les colocamos una X porque no las presentó, igual no está sucediendo nada. Porque es que cuando no llegan las evidencias, también algo está sucediendo al interior de las familias. Entonces, tengamos en cuenta que los informes de los niños en esta época de pandemia debe de ser totalmente descriptivo, al igual que en cualquier otro momento del año si no estuviéramos en pandemia. Los invitamos a vivir todos los pasos de las bases curriculares, aplicarlos, aprendamos todos a leer.
Hasta luego, nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao!